Personalmente, bueno, yo cuando se produjo el golpe del 76 tenía 10 años, así que no lo viví tan intensamente. Sí me empezó a afectar más Malvinas, cuando ya ahí tenía 15 años, 16. Recuerdo que, bueno, que mi hermano estuvo cerca de ir a Malvinas, estaba haciendo el servicio militar en Ushuaia y, y justo cuando fue el 2 de abril él estaba ahí. Había un miedo de que, bueno, que viajara a la isla. Por suerte eso no ocurrió. Y después, personalmente, estar reunido con amigos en la puerta de mi casa y que aparezcan los falcon verdes, amarillos, y que no se paren, y que bajen con itacas, y que nos pregunten qué estábamos haciendo, dónde vivíamos, cómo nos llamábamos. Siempre nos pedían documentos, siempre teníamos que salir con documentos. Era algo que mi mamá siempre me decía: lleva documentos, lleva documentos. Y había ese miedo, ¿sí? Había como un clima de seguridad, en el sentido de que tal vez no tenías miedo de que pasaran unas cosas, pero también había un clima de inseguridad por el accionar de estas fuerzas policiales y paramilitares. La dictadura a mi familia no la afectó directamente porque no está involucrada en cuestiones políticas. Sí la afectó desde el punto de vista social, económico, porque bueno, se vivió años muy difíciles, muy duros, con mucho miedo, con mucha desesperanza también. Entonces, bueno, había toda una lógica de incertidumbre que después se plasmó en lo que pasó cuando saltó a la realidad todos los desastres que ocurrieron en esos años nefastos. No, desaparecido no conozco, pero sí cuando conozco a un matrimonio que estuvo detenido, obviamente ilegalmente, en el Olimpo. Eh, es el ex director de una escuela de Lugano donde yo trabajo, en el cual yo me hice amigo y me contó que, bueno, ellos vivían en Chacarita. Participaban de un grupo de curas de tercer mundo y lo chuparon de esa casa, lo llevaron al Olimpo. Ellos tenían un bebé de creo que 2 o 3 meses. Obviamente que se lo sacaron y estuvieron detenidos ahí. No conozco detalles, nunca quise conocer detalles ni nada por el estilo. Al principio estuvieron separados, después los juntaron y a los 3 meses lo largaron. ¿Por qué? No sé. Y cuando salieron a los 3 meses se enteraron que el bebé, por suerte, estaba en la casa de los abuelos. Y esto habrá sido más o menos en el año 77, por ahí. Y hasta la democracia estuvieron con un coche eh, parapolicial en la puerta de la casa. Los tipos podían entrar a la casa cuando quisieran. Los amenazaban constantemente. Tuvieron que separarse de todo su grupo de amigos. Me contaba que él trabajaba en un banco y a veces la policía, o los militares en realidad, lo sacaban del banco y lo llevaban a dar una vuelta y le hacían preguntas y lo amenazaban, lo intimidaban. Y así estuvieron hasta que se fue Alfonsín, hasta que llegó Alfonsín, perdón. El día en que se van, los amenazaron como diciendo: nos tenemos que ir, hasta acá llegamos, pero no dudes que nos volveremos a ver. Y esa frase como que le retumba constantemente en la cabeza de él y de ella. Y ese es el único caso así concreto que conozco. Y para mí la libertad, digamos, le doy el valor de vivir en democracia. Digamos, es el único sistema que yo conozco, obviamente perfectible, como para mejorar un montón de cosas, pero es el único sistema donde uno puede vivir libremente, donde uno se puede expresar, donde uno puede discutir, donde uno puede pelear por sus derechos. Y me parece que es el lugar ideal, obviamente con algunas correcciones, con algunas cosas siempre para mejorar, pero es el estado o el estadio ideal para vivir libremente. Y post dictadura,
costó. Yo me acuerdo que los primeros años, después del 83, parecía que, viste, bueno, se vivió una fiesta de la libertad, de salir más tranquilo a la calle, en el sentido de que no te dieran miedo de alguna represión policial. Pero igual siguieron con muchos controles, íbamos a tomar algo y caía la policía y hacía racias. No viví algo personal, digamos, como algo muy significativo, pero yo creo que hasta el fin del gobierno de Alfonsín, digamos, la policía seguía todo, digamos, con algunos accionares no iguales, pero similares a la de la dictadura. La dictadura la viví como una normalidad. Después me doy cuenta que me sentí como estafado o robado en ciertas partes de la adolescencia o la juventud, cosas que no pude hacer. En realidad no recuerdo que la haya afectado en nada. Todo, yo tomé conciencia después, con la democracia, todo lo que no tuvimos. No conocí ningún desaparecido, pero en esas épocas sí había mucha violencia en la calle, ¿no? Pero muchísima violencia armada. Eso fue lo que... Eso sí se puede decir que un poco me marcó, el tema de vivir todo el tiempo con esa violencia. Y me hiciste acordar también, por ejemplo, como cualquier paquete que estaba ahí, en algún lugar, podía ser una bomba. O sea, hoy no me acerco a ningún paquete por una cuestión de que te quedó en el inconsciente, ¿no? Sí, sí, ahora que me lo preguntas, eso podría ser una marca. No, que me haya marcado no. Y eso que caí preso varias veces, ¿no? O sea, era una normalidad, o sea, era así. Total, total. O sea, cuando llegamos a la democracia, teniendo en cuenta que soy la generación que trató de recuperar la democracia, nos damos cuenta que es invaluable, ¿no? No se le puede privar a nadie de lo que expresa. Recuerdo de cosas que después, en el momento, las vivía con naturalidad porque, como te dije, era muy chica, estaba en la escuela, entonces el tipo de situaciones que yo vivía eran muy chiquitas, pero después con el tiempo sí me impresionaron. Concretamente hay dos que me acuerdo. Una es de ir viendo por la calle los carteles de El Silencio de Salud y pensar qué viene el gobierno, cómo se preocupa por la contaminación sonora. Y después cuando tuve información me pareció siniestro. Y la otra cosa que me acuerdo es que subíamos en el secundario a los cursos con una marcha militar de fondo y no sé, me parece algo también horrible. Mi familia en particular, no, yo era muy chiquita y no hubo víctimas directas eh, de la dictadura para nada, yo recuerdo. Todo, me parece eh, muy importante todo lo que recuperamos con la democracia, todas las libertades que recuperamos con la democracia. Y la expresión es una más que me parece súper valiosa. Bueno, en el orden familiar fueron momentos muy duros porque se vivía un clima de tensión a nivel social y a nivel familiar. En el momento justamente más fuerte del accionar militar, mi hermana cumplió 15 años. En la fiesta de mi hermana vinieron chicos que no eran amigos de mi hermana, pero por su presencia, solamente por portar un jean, una camisa y una barba, se consideraba que podían llegar a ser subversivos. La familia no sabía cómo hacer, yo recuerdo la tensión en los 15 de mi hermana, la tensión, el miedo, hasta que estas personas no se fueron de la fiesta. Desde el punto de vista familiar te puedo contar otras anécdotas. Mi hermana termina la secundaria, ingresaba a la UBA. El temor
de mis padres, porque mi hermana vaya a la UBA, si bien ella elegía ciencias económicas y no era una de las áreas más, podríamos decir, perseguidas desde el punto de vista de los estudios universitarios, el temor de la familia era terrible. El miedo a que mi hermana vaya a una entrevista. Mi hermana en ese momento, en la UBA, además de, no había CBC, obvio, había examen de ingreso, pero junto al examen de ingreso había una entrevista que vos tenías con una de las autoridades de la universidad. Mi hermana fue a esa entrevista acompañada por mi papá, por miedo a lo que podía llegar a suceder. Entonces, bueno, el temor que se vivía frente a una sociedad que verdaderamente estaba viviendo un horror era muchísimo. Bien, ¿cómo te afectó a vos personalmente? Yo era chico en ese momento, me acuerdo de muchos momentos de mucha emotividad, ¿sí? Bueno, como te decía antes, recuerdo la historia de los 15 de mi hermana, recuerdo el Día de la Liberación. El Día de la Liberación fue un día, un 25 de mayo, que se le liberó la cárcel de Devoto. ¿Y por qué a mí me movió eso? Yo vivo a 2 cuadras de la cárcel de Devoto, sigo viviendo en el mismo lugar donde vivía cuando era chico, y ver justamente las corridas en la calle, en la vía pública, de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares, hacia todos los que venían marchando con la intención de abrir la cárcel y liberar a todos los presos políticos, fue un horror terrible. Me acuerdo que mi papá me mostraba de la terraza cómo llegaban las marchas, los grupos a la puerta de la cárcel. En un momento me dijo, bueno, basta, se acabó, y me metió de la mano adentro. Y no sé, él habrá visto algo que yo como nene no vi. Y en ese momento empezaban los tiros, empezaban las corridas por la calle, y al otro día los cuerpos de las personas tirados en la vereda. Eso sí lo he visto, la vereda de mi casa. Eran momentos horribles. Ya siendo más adolescente, ya digamos, cuando ya salía con mis amigos, que a lo mejor venía en ese momento, se iba al cine a la calle Lavalle, ¿no? Como ahora se va a los shoppings. Bueno, la calle Lavalle, yo iba por la avenida Corrientes y había una galería acá en Corrientes 9 de Julio, Galería del Arte, donde supuestamente había grupos subversivos. ¿Por qué? Porque era una galería especializada en justamente artes. Entonces ahí había grupos de rock, se vendían discos de los que en ese momento estaban prohibidos, y recuerdo de entrar como adolescente para ver qué era la galería de arte y ver la policía abriéndole los bolsos y las carteras a las chicas y vaciándoselas en el medio del pasillo de la galería. Eso me acuerdo que eso lo viví ya digamos en carne propia, digamos, ¿no? En carne viva. No, desaparecido no, conocí historias muy cercanas, muy directas. Enfrente de casa trabajaba una chica que era policía, bueno, y ella tenía una relación directa con un acto subversivo que hubo, que fue cuando voló un departamento de uno de los policías, creo que era un comisario, me parece, que voló con toda la familia, y ella tuvo que accionar en ese momento como policía, y ella conocía a la chica que había fallecido en ese atentado, que justamente era hija de uno de los dueños de la casa, de los comisarios que inauguraban el departamento. Otro hecho, me acuerdo muy directo, una prima que estudiaba en Morón, en la Universidad de Morón, no le permitían venir a la Universidad de Buenos Aires por miedo, y era compañera de la hermana de Firmenich. Entonces siempre contaban mis tíos que recibir a esta chica en la casa para ellos era una gran preocupación, porque no se sabía Firmenich cómo era su accionar dentro de la subversión. Fueron, digamos, cosas que me tocaron tangencialmente, pero conocer un desaparecido no. Post dictadura, y te puedo reivindicar la democracia. Y te lo digo con emoción. En ese momento yo trabajaba en una empresa cerca de Plaza Mayo, y me acuerdo de lo que nos movilizábamos, me acuerdo de haber ido a los actos de Alfonsín, me acuerdo de haber escuchado discursos en el 9 de julio, en Plaza Mayo, y en ese momento estaban los diarios, no como ahora los diarios virtuales, y los diarios publicaban las plataformas políticas. Entonces estábamos todos desesperados por ir a comprar los diarios, conseguir las plataformas políticas para poder leer y empaparnos un poco de lo que era.
Yo vengo de una familia donde se hablaba mucho de política, donde mi papá era un radical afiliado, donde mi abuelo, si bien era un italiano, participó del socialismo, del Partido Socialista, de la UOCRA. Bueno, y por otro lado, por otra parte de la familia, había a lo mejor alguna simpatía con el gobierno militar. Entonces, bueno, lo que se escuchaba, recuerdo las discusiones familiares y todo lo que a mí mi papá me enseñaba desde el punto de vista político. El primer contacto que tuve con un socialista de carrera, el doctor Palacios, fue por mi papá. Perdón. Recuerdo que me hizo escuchar discursos que él tenía grabados en los famosos cassettes, donde estaba la historia de Palacio, la memoria de Palacio, las discusiones de Palacio en diferentes lugares, en Cámara de Diputados, en diferentes lugares políticos, y de esa manera, bueno, me fue llevando a lo que era la vida en democracia, la vida política. Es lo más grande que tenemos que defender. Creo que siempre, como digo, ¿no? Con respeto, con la altura que corresponde, uno puede decir verdaderamente lo que siente, lo que quiere, lo que desea. Y tenemos que respetar que somos todos por suerte distintos y pensamos todos diferentes y podernos abrir a la posibilidad de escuchar, de analizar, de reflexionar y de sacar conclusiones. Es una de las cosas por las cuales amo esta escuela, porque se formó dentro de esas ideas. Y esto de formar alumnos con perfil crítico es lo que defendí siempre. Bueno, frente al proceso militar, la escuela Cangallo se posicionó en que en esta escuela, fiel a sus ideales de libertad, todos iban a seguir trabajando y todos iban a ejercer sus ideas con total libertad. Hay documentos históricos que así lo dicen, hay documentos históricos donde está plasmada que tanto el docente como el alumno, sea cual fuese la posición ideológica o política que tenía, seguía viniendo a la escuela Cangallo, a pesar de que desde el oficialismo, digamos, o desde el gobierno militar en su momento, o del Ministerio de Educación en pleno proceso militar, se exigían otras cosas. Es más, esto lo sé por haber estudiado política de la educación, había las famosas listas negras que se confeccionaban hasta dentro de las mismas escuelas. Había rectores que participaban de esas listas y armaban listas de qué alumnos y qué docentes tenían que estar y no estar en la institución. En esta escuela eso no existió y vuelvo a insistir y lo destaco una vez más, está plasmado en el documento histórico de la escuela.